I invite you to open the Word of God. We will consider the book of Titus, chapter 2, verses 1 to 8. Titus, chapter 2, verses 1 to 8. The Word of God reads, honoring the Father, the Son, and the Holy Spirit. But as for you, teach what accords with sound doctrine. Older men are to be sober-minded, dignified, self-controlled, sound in faith, in love, and in steadfastness. Older women likewise are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine. They are to teach what is good, and so train the young women to love their husbands and children, and to be self-controlled, pure, working at home, kind, and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. Likewise, urge the younger men to be self-controlled. Show yourself in all respects to be a model of good works, and in your teaching show integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned, so that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us. Tito 2, 1 al 8, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. You may be seated, brethren. Pueden tomar asiento, hermanos. The traditional understanding is that Titus, like 1 Timothy, was written during the period between Paul's first imprisonment, found in Acts 28, and a second imprisonment that ultimately led to his martyrdom. La interpretación tradicional es que Tito, al igual que Primera de Timoteo, fue escrito durante el periodo comprendido entre el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, que se encuentra en Hechos 28, y un segundo encarcelamiento que finalmente lo condujo al martirio. In this view, Titus would have been written in the mid-60s after the death of our Lord, around the same time as 1 Timothy. This dating is plausible given the strong thematic and stylistic similarities between the two letters. Desde esta perspectiva, Tito habría sido escrito a mediados de la década de 1960, después de la muerte de Cristo, aproximadamente al mismo tiempo que Primera de Timoteo. Esta datación es plausible dada las fuertes similitudes temáticas y estilísticas entre ambas cartas. The overreaching theme of Titus is the inseparable connection between faith and practice, belief and behavior. El tema central de Tito es la conexión inseparable entre la fe y la práctica, la creencia y la conducta. This principle undergirds both Paul's critique of false teaching and his instruction for Christian living and for the qualification of church leaders.
Este principio sustenta tanto la crítica de Pablo a las falsas enseñanzas como sus instrucciones para la vida cristiana y las cualificaciones de los líderes de la iglesia. Brethren, the right doctrine must always lead to right conduct. Hermanos, la doctrina correcta siempre debe conducir a una conducta correcta. Paul had recently completed a missionary journey to Crete, during which he planted new churches on the island. Pablo había completado recientemente un viaje misionero a Creta, durante el cual fundó nuevas iglesias en la isla. Following his customary pattern found in Acts chapter 14, verses 21 to 23, Paul appointed local leadership to ensure the churches were firmly established and well ordered. Siguiendo su patrón habitual, que se encuentra en Hechos 14 del 21 al 23, Pablo nombró líderes locales para asegurar que las iglesias estuvieran firmemente establecidas y bien organizadas. To that end, he left Titus in Crete to continue organizing and shepherding the fledgling congregations. Para ello, dejó a Tito en Creta para que continuara organizando y pastoreando las congregaciones emergentes. Crete, one of the largest islands in the Mediterranean Sea, approximately 160 miles long and 35 miles at its widest point, located south of the Aegean Sea, had been briefly visited by Paul earlier during his voyage to Rome, Acts 27. Creta, una de las islas más grandes del mar Mediterráneo, de aproximadamente 257 kilómetros de largo y 56 kilómetros en su punto más ancho, ubicada al sur del mar Egeo, había sido visitada brevemente por Pablo durante su viaje a Roma. Esto se encuentra en Hechos 27. Now it became the focus of intentional evangelistic and pastoral work as Paul entrusted Titus to strengthen and guide the churches there. Ahora se convirtió en el foco de su labor evangelística y pastoral, ya que Pablo encomendó a Tito el fortalecimiento y la guía de las iglesias allí. Because of Titus' significant involvement with the church in Corinth during Paul's third missionary journey, he is mentioned 9 times in 2 Corinthians. Dada la importante participación de Tito en la iglesia de Corinto durante el tercer viaje misionero de Pablo, se le menciona 9 veces en 2 de Corintios. Paul speaks of him affectionately as my brother, 2 Corinthians chapter 2, verse 13, and describes him as my partner and fellow worker, 2 Corinthians chapter 8, verse 23, highlighting the close bond and shared labor they enjoyed in ministry. Pablo lo llama con cariño mi hermano, como lo podemos encontrar en 2 de Corintios 2:13, y lo describe como mi compañero y colaborador, como se encuentra en 2 de Corintios 8:23, destacando el estrecho vínculo y la labor compartida que disfrutaban en el ministerio. As a young elder of the church, Titus was already well acquainted with the challenges posed by the Judaizers, false teachers in the church who insisted that all Christians, both Gentile and Jew, were still obligated to observe the Mosaic law. Como joven anciano de la iglesia, Tito ya conocía bien los desafíos que planteaban los judaizantes, falsos maestros que insistían en que todos los cristianos, tanto gentiles como judíos, seguían obligados a observar la ley mosaica. His experience confronting these distortions of the gospel made him trustworthy and capable leader, particularly suited for the work Paul entrusted to him in Crete. Su experiencia al enfrentarse a estas distorsiones del evangelio
lo convirtió en un líder confiable y capaz, especialmente idóneo para la obra que Pablo le confió en Creta. Brethren, just as in the days of Titus, we too live in a world where corruption, dishonesty, immorality, and selfishness are not only present but celebrated. Hermanos, al igual que en los días de Tito, también vivimos en un mundo donde la corrupción, la deshonestidad, la inmoralidad y el egoísmo no solo están presentes, sino que se celebran. We see it everywhere on social media, in television shows, even in our schools, this message that you should do what feels good instead of what's right. Lo vemos en todas partes, en redes sociales, en programas de televisión, incluso en nuestras escuelas. Este mensaje de que debemos hacer lo que nos hace sentir bien en lugar de lo que es correcto. The world applauds selfishness, indulgence, and compromise. El mundo aplaude el egoísmo, la indulgencia y la transigencia. But God calls his people to live differently. Pero Dios llama a su pueblo a vivir de manera diferente. He calls us to develop strong, godly character that reflects his holiness, even when the world pulls us the other way. Nos llama a desarrollar un carácter fuerte y piadoso que refleje su santidad, incluso cuando el mundo nos empuja en la dirección opuesta. Just as Paul sent Titus to the island of Crete, a place infamous for its lies and moral decay, Titus chapter 1 verse 12, one of the Cretans, a prophet of their own, said, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. Así como Pablo envió a Tito a la isla de Creta, un lugar infame por sus mentiras y decadencia moral, en Tito 1:12 dice así, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. God has sent us into this broken world to stand out, to shine bright, and to live with integrity. Dios nos ha enviado a este mundo quebrantado para destacar, brillar con fuerza y vivir con integridad. Because we live in a fallen and broken world, I submit to you, brethren, we must develop strong, godly character to honor God and to influence others for Christ. Como vivimos en un mundo caído y quebrantado, les sugiero, hermanos, que debemos desarrollar un carácter fuerte y piadoso para honrar a Dios e influir en otros para Cristo. So I ask you, church, how can we develop and maintain a godly character while living in a world that promotes the opposite? Así que, iglesia, les pregunto, ¿cómo podemos desarrollar y mantener un carácter piadoso mientras vivimos en un mundo que promueve lo contrario? That is the question before us today. Esa es la pregunta que nos ocupa hoy. The title of the word for us is Building Strong Character in a Broken World. El título de la palabra para nosotros es Desarrollando un carácter fuerte en un mundo quebrantado. Today, we will discover how to build strong character in a broken world by focusing on three key qualities: self-control, integrity, and good works. Hoy descubriremos cómo desarrollar un carácter fuerte en un mundo quebrantado, enfocándonos en tres cualidades claves: dominio propio, integridad y buenas obras. May the Lord speak to us today, and may we leave this place not just convinced or convicted, but changed. Que el Señor nos hable hoy y que salgamos de este lugar no solo convencidos, sino transformados. Brethren, we must practice self-control in every area of our lives, as Paul exhorts in Titus chapter 2, verse 6.
likewise urge the younger men to be self-controlled. Hermanos, debemos practicar el autocontrol en cada área de nuestra vida, como exhorta Pablo en Tito 2:6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Self-control is not optional for the believer. It is essential to living a life that honors God and influences others. El autocontrol no es opcional para el creyente, es esencial para vivir una vida que honre a Dios e influya en los demás. It begins, brethren, by taking control of our thoughts, because what we think determines who we become. As Philippians chapter 4, verse 8 reminds us, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Hermanos, empieza con controlar nuestros pensamientos, porque lo que pensamos determina en quiénes nos convertimos. Como nos recuerda Filipenses 4:8, en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. We must diligently guard our minds against negative, impure, or selfish thoughts, refusing to let the world's lies take root in our hearts. Debemos proteger diligentemente nuestra mente de pensamientos negativos, impuros o egoístas, negándonos a permitir que las mentiras del mundo se arraiguen en nuestro corazón. Every thought is a seed, and what we plant in our minds will grow into actions, habits, and character. Cada pensamiento es una semilla y lo que sembramos en nuestra mente se convertirá en acciones, hábitos y carácter. Brethren, if we want to build strong character in a broken world, it begins with renewing and disciplining our minds to think of what is good, holy, and pleasing to God. Hermanos, si queremos forjar un carácter fuerte en un mundo quebrantado, comenzamos por renovar y disciplinar nuestra mente para pensar en lo que es bueno, santo y agradable a Dios. Let us fix our thoughts on Christ and allow His Spirit to shape us from the inside out. Romans chapter 12, verse 2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Fijemos nuestros pensamientos en Cristo y permitamos que su Espíritu nos moldee de adentro hacia afuera. Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Brethren, we must also exercise self-control in our words, what we say, what we write, even what we text. As James chapter 3, verses 5 to 6 warns us, so also the tongue is a small member, yet it boasts of great things. How great a forest is set ablaze by such a small fire. And the tongue is a fire, a world of unrighteousness. The tongue is set among our members, staining the whole body, setting on fire the entire course of life, and set on fire by hell. Hermanos, también debemos ejercitar el autocontrol sobre nuestras palabras, lo que decimos, lo que escribimos e incluso lo que enviamos por mensajes de texto, como nos advierte Santiago 3 del 5 al 6.
Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. The tongue may seem small, but its impact is enormous. La lengua puede parecer pequeña, pero su impacto es enorme. Just a few careless or cruel words can destroy trust, wound hearts, and dishonor God. Unas pocas palabras descuidadas o crueles pueden destruir la confianza, herir corazones y deshonrar a Dios. Brethren, we are called to speak life, not gossip, lies, or insults. Hermanos, estamos llamados a hablar vida, no chismes, mentiras ni insultos. Our words reflect the condition of our hearts and they reveal our character. Proverbs 16 verse 27 reminds us, a worthless man plots evil, and his speech is like a scorching fire. Nuestras palabras reflejan la condición de nuestro corazón y revelan nuestro carácter. Proverbios 16:27 nos recuerda, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Our Lord Jesus Christ also warned in Matthew chapter 12, verse 36 to 37. I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. For by your words you'll be justified, and by your words you will be condemned. Nuestro Señor Jesucristo también advirtió en Mateo 12, del 36 al 37, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. And again in Matthew chapter 15, verse 11, Jesus said, it is not what goes into the mouth that defiles a person, but what comes out of the mouth, this defiles a person. Y nuevamente en Mateo 15:11 Jesús dijo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Brethren, may our words reflect Christ within us. Hermanos, que nuestras palabras reflejen a Cristo en nosotros. Let us be intentional to speak truth, encouragement, and grace, knowing that our words can either glorify God or grieve Him. Seamos intencionales en hablar verdad, ánimo y gracia, sabiendo que nuestras palabras pueden glorificar a Dios o contristarlo. Brethren, let's choose to speak life. Hermanos, elijamos hablar vida. We must also exercise self-control over our actions, as the Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 9, verse 27. But I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Hermanos, también debemos ejercer autocontrol sobre nuestras acciones, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. We must not act impulsively or be ruled by emotions and desires. No debemos actuar impulsivamente ni dejarnos llevar por las emociones y los deseos. Instead, let us deliberately choose what pleases God, even when it is difficult or costly. En cambio, elijamos deliberadamente lo que agrada a Dios, incluso cuando sea difícil o costoso. Think of it this way. Imagine a driver who loses control of the steering wheel. The result is a crash. Piénselo así. Imaginen a un conductor que pierde el control del volante. El resultado es un accidente.
In the same way, when we fail to control our thoughts, words, and actions, our lives can quickly veer off course and crash into sin and destruction. De la misma manera, cuando no controlamos nuestros pensamientos, palabras y acciones, nuestras vidas pueden desviarse rápidamente del rumbo y precipitarse hacia el pecado y la destrucción. But self-control keeps us on the right road, the road that leads to life and godliness. Pero el dominio propio nos mantiene en el camino correcto, el camino que conduce a la vida y a la piedad. Brethren, self-control is vital, but it's only one part of building a strong godly character. Hermanos, el dominio propio es vital, pero es solo una parte de la construcción de un carácter fuerte y piadoso. Next, we must learn to live with integrity. Luego, debemos aprender a vivir con integridad. Brethren, we must live with integrity at all times. The Apostle Paul exhorts us in Titus chapter 2, verses 7 to 8. Show yourself in all respects to be a model of good works, and in your teaching show integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned, so that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us. Hermanos, debemos vivir con integridad en todo momento. El apóstol Pablo nos exhorta en Tito 2, 7 al 8, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Living with integrity means being the same person in private as we are in public, consistent in character, whether online or offline, in the spotlight or in secret. Vivir con integridad significa ser la misma persona en privado que en público, ser consistentes en nuestro carácter, ya sea en línea o fuera de ella, bajo los focos de atención o en secreto. Our Lord Jesus Christ warns us in Luke chapter 12, verse 2, nothing is covered up that will not be revealed, or hidden that will not be known. Nuestro Señor Jesucristo nos advierte en Lucas 12:2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Integrity is not about appearances. It is about truth in the innermost being. La integridad no se trata de apariencias, sino de la verdad en lo más profundo de nuestro ser. Who we are when no one's watching must match who we claim to be when everyone is watching. Quienes somos cuando nadie nos ve debe coincidir con quienes decimos ser cuando todos nos observan. Brethren, we must be people of honesty and trustfulness. Proverbs 12, verse 22, lying lips are an abomination to the Lord, but those who act faithfully are his delight. Hermanos, debemos ser personas de honestidad y veracidad, como dice en Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. We must tell the truth even when it's hard, even when it costs us dearly, even if it means our own life. Debemos decir la verdad, incluso cuando sea difícil, incluso cuando nos cueste caro, incluso si esto significa perder la vida. Think of a phone that reads 100%, but it dies after just 10 minutes. It looks full on the outside, but inside it's empty and failing. Piensa en la batería de un teléfono que marca 100%, pero se agota a los 10 minutos. Parece estar lleno por fuera, pero por dentro está vacío y falto. That is what it's like to pretend to be godly outwardly while hiding sin inwardly. Así es fingir ser piadoso por fuera mientras ocultamos el pecado por dentro.
Brethren, let us not settle for an empty appearance. Hermanos, no nos conformemos con una apariencia vacía. Live in integrity. Be authentic before God and others. Vivamos en integridad, seamos auténticos ante Dios y ante los demás. So then, we practice self-control. We live with integrity. And lastly, we show our faith through good works. Así pues, practicamos el autocontrol, vivimos con integridad y por último, demostramos nuestra fe mediante las buenas obras. Brethren, we show our faith by doing good, as Paul exhorts in Titus chapter 2, verse 7. Show yourself in all respects to be a model of good works, and in your teaching show integrity, dignity. Hermanos, demostramos nuestra fe haciendo el bien como exhorta Pablo en Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. By doing what is good, our faith is not just something we profess, it's something we demonstrate by how we live and serve others. Al hacer el bien, nuestra fe no es solo algo que profesamos, es algo que demostramos por cómo vivimos y servimos a los demás. We serve others with love, as Galatians chapter 5, verse 13 reminds us. For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Servimos a los demás con amor, como nos recuerda Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Brethren, we should actively look for opportunities to bless our family, encourage our friends, support our church, and even help strangers. Hermanos, debemos buscar activamente oportunidades para bendecir a nuestra familia, animar a nuestros amigos, apoyar a nuestra iglesia e incluso ayudar a desconocidos. Good works flow naturally from a heart transformed by our Lord Jesus Christ. Las buenas obras fluyen naturalmente de un corazón transformado por nuestro Señor Jesucristo. We must also be the light in dark places, as Jesus Christ said in Matthew chapter 5, verse 16. In the same way, let your light shine before others, so that when they see your good works and give glory to your Father who is in heaven. También debemos ser luz en los lugares oscuros, como dijo Jesucristo en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. When others see our good works, they're not simply impressed by us. They're drawn to Jesus Christ in us. Cuando otros ven nuestras buenas obras, no solo se impresionan, sino que sienten atraídos por Jesucristo en nosotros. Think of a lighthouse in a dark, stormy night. Piensen en un faro en una noche oscura y tormentosa. Its light cuts through darkness, guiding lost ships safely to shore. Su luz atraviesa la oscuridad, guiando a los barcos perdidos a salvo a la orilla. In the same way, brethren, our good works can guide our friends, our neighbors, and even complete strangers to the safety and salvation found in our Lord Jesus Christ. De la misma manera, hermanos, nuestras buenas obras pueden guiar a nuestros amigos, vecinos e incluso a desconocidos a la seguridad y la salvación que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. So then, brethren, let our light shine through good works, pointing all glory back to God and drawing others closer to Him. Así pues, hermanos,
Dejemos que nuestra luz brille a través de las buenas obras, señalando toda la gloria a Dios y acercando otros a Él. Brethren, today we have seen from the Word of God how to build strong character in a broken world. Hermanos, hoy hemos visto en la palabra de Dios cómo forjar un carácter fuerte en un mundo quebrantado. We live in a broken world that needs people like us with strong character. Vivimos en un mundo quebrantado que necesita personas como nosotros con un carácter fuerte. We must practice self-control, guarding our thoughts, our words, and our action, so that we may stay on the path that pleases God. Debemos practicar el autocontrol, cuidando nuestros pensamientos, palabras y acciones para permanecer en el camino que agrada a Dios. We must live with integrity, being the same in private as we are in public, honest, authentic, and trustworthy before God and others. Debemos vivir con integridad, siendo iguales en privado y en público, honestos, auténticos y dignos de confianza ante Dios y los demás. And we must show our faith by doing good works, serving others in love, and letting our light shine in dark places to point people to our Lord and Savior Jesus Christ. Y debemos demostrar nuestra fe haciendo buenas obras, sirviendo a los demás con amor y dejando que nuestra luz brille en lugares oscuros para guiar a las personas hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. This kind of character does not come from our own strength. It comes from the Spirit of God working in us as we submit to Him daily. Este tipo de carácter no proviene de nuestra propia fuerza, proviene del Espíritu de Dios que obra en nosotros al someternos a Él diariamente. We live in a world that celebrates sin and mocks righteousness, but God has called us to stand out, to live differently, and to reflect His glory in everything we do. Vivimos en un mundo que celebra el pecado y se burla de la justicia, pero Dios no nos ha llamado a destacar, a vivir de manera diferente y a reflejar su gloria en todo lo que hacemos. Brethren, I invite you to stand. Hermanos, les invito a que se pongan de pie. And for those watching us on social media, I invite you to close your eyes and take this moment to reflect. Y a quienes nos siguen en las redes sociales, los invito a cerrar los ojos y tomar un momento para reflexionar. The question now is this: will we choose to build strong, godly character in our life? La pregunta ahora es, ¿decidiremos construir un carácter fuerte y piadoso en nuestra vida? Will we discipline our thoughts, words, and actions? ¿Disciplinaremos nuestros pensamientos, palabras y acciones? Will we walk in integrity even when no one else sees? ¿Caminaremos con integridad incluso cuando nadie más nos vea? Will we let our light shine through good works that bring God the glory? ¿Dejaremos que nuestra luz brille a través de buenas obras que glorifiquen a Dios? The world needs to see men and women of conviction, men and women of character who point the way to Jesus Christ. El mundo necesita ver hombres y mujeres de convicción, hombres y mujeres de carácter que señalen el camino hacia Jesucristo. So I invite you now to respond. Así que los invito ahora a responder. If today you've been convicted by the Holy Spirit, if you realize you've been compromising, Si hoy el Espíritu Santo le ha dado convicción, si se dan
cuenta de que han estado transigiendo, if you want to commit or recommit yourself to living with strong, godly character, then take a moment right now to pray and surrender it to the Lord Jesus Christ. si quieres comprometerte o volver a comprometerte a vivir con un carácter piadoso, fuerte, entonces toma un momento ahora mismo para orar y entregárselo al Señor nuestro Dios. Ask Him to help live a life of self-control, integrity, and good works for His glory and for the sake of the gospel of Jesus Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believes. Pídele que te ayude a vivir una vida de autocontrol, integridad y buenas obras para su gloria y por causa del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Let this be the day we stand firm and shine bright. Que este sea el día en que decidamos mantenernos firmes y brillar con fuerza. Brethren, the world is watching. More importantly, our Lord Jesus Christ is watching. Hermanos, el mundo nos observa y lo que es más importante, nuestro Señor Jesucristo nos observa. Let us live to honor Him. Amen. Vivamos para honrarlo. Amén. God bless you, brethren. Señor les bendiga.